Se encuentra con nosotros vía telefónica Roberto Farril, comunicador católico. Muy buenas tardes y bienvenido a este espacio. Hola, saludo con afecto. Gracias por tomarnos la llamada para Milenio 16 horas. Primero que nada, la recuperación del Papa Francisco luce positivamente, aunque esto despacio, que representa para pues la comunidad católica esta situación en la que se encuentra el Papa Francisco. Su mejoría pues, resulta en esperanza, por supuesto, ¿no? Toda noticia de mejoría en una enfermedad, pues da esperanza. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenas tardes. Les Hola. saluda Dani Martín y claro que sí, todos esperamos que sea favorable esta recuperación del Papa Francisco. Se han unido en oración durante este tiempo para que precisamente vuelva a retomar sus actividades de ser posible. Si habláramos precisamente de su trayectoria, ¿qué podríamos decir de a lo mejor estos cambios significativos o de lo que ha hecho el Papa Francisco que haya impulsado dentro de la Iglesia Católica en su opinión? Mira, en estos 11, casi 12 años de pontificado, lo que se ha visto marcado es, como lo sabemos, ¿no? El primer Papa latinoamericano, el primer Papa argentino, el primer Papa no europeo. Pero también desde el principio del pontificado se ha visto señalado por una duda en torno a la autenticidad de la renuncia de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, de quien pues se sospecha que ha sido obligado a la renuncia y también que en el cónclave se haya influido para que resultase electo el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Luego se ha visto también marcado este pontificado por una teología, pues digamos, ausente, ¿no? El Papa no es teólogo, pero sus teólogos no lo han acompañado bien como para establecer doctrina teológica en el pontificado. Apenas ha escrito solamente 4 cartas encíclicas en el pontificado y son precisamente las cartas encíclicas las que establecen doctrina en la Iglesia. Entonces es un pontificado con poca doctrina. Y también ha sido un pontificado polémico porque pues una gran parte de los creyentes se han manifestado simpatizantes de las iniciativas del Papa y otros todo lo contrario, porque han considerado que ha sido un pontificado ya como pretendido secularizar a la Iglesia, es decir, hacer que la Iglesia se adapte al mundo, cuando lo contrario, y a lo largo de 2000 años de Iglesia, se sabe que debe ser lo contrario. Es el mundo el que se debe adaptar a la Iglesia. Son los creyentes los que tienen que ser como la Iglesia lo dice, y no la Iglesia hacerse como los creyentes quieren que sea. Con iniciativas que han sido consideradas como ajenas a la sana doctrina de la Iglesia, con ciertas manifestaciones consideradas, si no irreverentes o heréticas, sí incómodas, como fue la Pachamama que llevaron al Vaticano y que se metió a la Basílica de San Pedro con unos rituales allí, considerados esotéricos por muchos, pues eso ha sido incómodo, ¿no? Sin embargo, pues el Papa también ha querido como satisfacer o complacer a diversas maneras de pensar que hay en el mundo. Eso también le ha ocasionado críticas, porque el vicario de Cristo pues no pontifica para gustarle a todos, sino pontifica porque es el representante de Cristo en la tierra. Y si hay alguna institución en el mundo que se ha conservado en una línea continuada con 266 vicarios de Cristo, es la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia no tiene por qué cambiar y se aprecia que el Papa Francisco lo que ha querido hacer es cambios, pero lo que ha incomodado es pues que atentan contra la sana doctrina. Así se lo puedo resumir. ¿De qué manera se podría describir el pontificado? Ya mencionaba muchas de las situaciones que han ocurrido a lo largo de estos 12, 13 años en el que ha estado al frente de la Iglesia Católica, pero ¿cómo lo podría describirse? ¿Cómo se podría describir todo lo que ha vivido a lo largo de esta década y poco más de años? Pues lo he dicho, como un pontificado polémico,
que por un lado ha atraído simpatías, pero simpatías por parte de sectores que no son observantes de la Iglesia, ¿no? Como es toda esa ideología woke, el mundo queer, los matrimonios ilícitos, los abortos, los divorciados vueltos a casar, propuestas del Papa Francisco para que reciban la comunión las parejas no católicas de sí católicos, como dice, apenas 4 encíclicas, pues es prácticamente nada para 12 años de pontificado, o sea, como que no hay teología. Así es como se ve este pontificado, ¿eh? Y por otro lado, pues se puede adelantar que de esto el Papa no morirá, no es un asunto de gravedad, no hay cáncer, es una afección pulmonar, pero lo que se ha estado ya preparando desde el año pasado es precisamente la abdicación del Papa. Y se ha ponderado algo su estado de salud con el uso de la silla de ruedas desde hace ya algunos meses, con las recientes interrupciones en sus discursos, homilías y catequesis, al decir primero que no podía hablar, luego que no podía respirar. El Papa Francisco, te puedo anticipar, que va a salir del hospital Gemelli esta semana, posiblemente el domingo o el lunes, volverá al lugar en el que reside, que es la Casa Santa Marta del Vaticano, pero ya no se va a integrar a sus actividades, pues la dimisión está ya preparada. El Papa Francisco presentará en breve renuncia, establecerá cuándo termina su pontificado, pues yo calculo que hacia finales de marzo, para que haya cónclave de elección y entonces estaríamos conociendo al sucesor, al Papa número 267 de la Iglesia, pues estrenándose para presidir las celebraciones de Semana Santa. Pues estaremos muy atentos a lo que suceda en tanto con la salud del Papa Francisco o como usted ya lo mencionaba anteriormente, Roberto, con esta sucesión, por así decirlo, en el mes de marzo aproximadamente. ¿Cómo considera usted que influyó a lo mejor este origen argentino, formación jesuita que tuvo el Papa Francisco precisamente a su manera de liderar la Iglesia, o cómo describiría inclusive la personalidad de Jorge Mario Bergoglio antes de convertirse en Papa? Bueno, nunca ocupó un cargo curial, es decir, siempre fue pastor, es decir, de una manera más sencilla. Nunca fue burócrata de la sede apostólica, ¿no? Nunca tuvo un cargo, no detentó un cargo de burocracia. Él solamente fue pastor, arzobispo de Buenos Aires. De la Compañía de Jesús, claro, pues con una formación jesuítica, pero dentro de la Compañía de Jesús hay dos corrientes, por usar términos de hoy en día, términos sencillos, no actuales, unos progresistas y otros conservadores. Jorge Mario Bergoglio pues forma parte del grupo progresista. De esos jesuitas o de esos sacerdotes o de esos obispos que fueron formados hacia mediados del siglo XX, un poco más allá, de mediados del siglo XX, en un estilo de educación constructivista que propone un modelo como el de Jean Piaget, que consiste en afirmar que la persona se autoconstruye a sí misma. Y esto es lo que después vino a originar las ideologías pues tan novedosas que actualmente estamos conociendo, ¿no? Pero también ese modelo educativo constructivista margina a Dios, lo hace a un lado, porque una persona no se construye a sí misma, una persona es creada, un ser humano es creado por Dios, con sus facultades y con sus habilidades. Y el actual Papa Francisco procede de allí precisamente, y lo confirmó durante todo su pontificado, ¿no? Pues haciendo esos movimientos, sobre todo en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, quitando al cardenal Gerhard Ludwig Müller, para finalmente poner a su amigo argentino, el cardenal Víctor Manuel Fernández, mejor conocido como Tucho, así siempre lo han llamado, en Argentina. Entre sus grandes contradicciones que se atrajo es que su inmediato antecesor, el cardenal Ladaria,
con respecto a las bendiciones de parejas homosexuales había dicho no se puede bendecir el pecado. Viene el cardenal Víctor Manuel Fernández y libera un documento que permite la bendición de las parejas homosexuales. Entonces, así ha sido el pontificado de Francisco siempre, ¿no? Con 10 pasos para atrás y un pasito para adelante. Así se ha caracterizado. Es pues polémico. Bien, Roberto Farri, el comunicador católico, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y externar sus opiniones en torno al estado de salud del Papa Francisco y lo que podría ocurrir dentro de próximos días. Gracias por estar en contacto y que pase buena tarde. Gracias, Dios les guarde, con mucho gusto. Gracias.